Este, hoy vamos a tocar un temita complementario que está en el programa y el motivo por el cual el titular me ha pedido que lo desarrolle yo es porque en realidad tangencialmente se toca. A ver cuántos son. Guillermo, ¿está vos? Sí, estoy, Martín. Son Somos 27, hay 18. Esperamos un cachito entonces. Dale, Ahí que 5 lo veo. minutos. Bueno, mira, ahora que te veo, Marañón, y el grupo también estaba Richie ahí. No sé si les dijo Guillermo. El hecho de que no hayan tenido la posibilidad de calcular el desarenador no evita que ustedes lo deban incluir en el práctico. Nosotros se los corregimos y se los tomamos y todo, pero no sabíamos que frente a la alternativa de que no verificara, ustedes deberían por lo menos tenerlo dibujado en el práctico a escala y tener idea de cómo funciona. No por el hecho de que no se haya salido a escala, no lo van a poner. Así que traten de buscar, seguir la parte teórica e incluirlo el dibujo en el práctico. ¿Está, chicos? Bueno, perfecto. Sí, Richie, ¿quién era el otro? Ah, Ezequiel. Hernández. No, Rodrigo Hernández. Ah, exacto, Rodrigo. Bueno. No sé si quiere agregar o comentar algo vos, Guillermo, hasta que mientras van entrando los chicos. Guillermo. No, nada por ahora, Martín. Eso que les comenté, lo que hablamos con el Walter, que lo incluyan igual, aunque no lo calculen, para que tengan práctico completo. Sí, y de todas formas en el apunte de teoría hay unos esquemas al final, en el que es apunte, hay unos esquemas al final que pueden servir como base para el dibujo del desarenador. Ahí está. Bueno. Están muy claros ahí. Bueno, lo otro es que después de terminar la clase, cuando terminemos, yo creo que va a ser corta, media hora posiblemente, el grupo, no me acuerdo cuál era, se quedan Grupo 1, se quedan enganchados con el mismo Meet y vamos a rendir el práctico 5 conmigo. Yo no sé si, creo que Guillermo no se puede quedar, pero no importa, lo rinde conmigo. ¿Está claro? Sí. Celina, usted es la... Sí, profe. Bueno, 25. Estamos. Vamos nomás. Bueno, siempre que se generen obras hidráulicas, la mayor dificultad se genera cuando tenemos que trabajar dentro del río. Como le decía recién, en la parte de presas, el ingeniero Diego Fabián les ha dado algo referido a lo que es las horas de desvío para la ejecución de una presa, que en realidad suelen ser a veces otras presas, son presas de contención de la totalidad del escurrimiento del caudal y deben ser redireccionadas en otra dirección y para eso se estudia una presa específicamente, sobre todo agua arriba. Y agua abajo tiene que ingresar en algún punto en el cual no afecte a la operatoria que tenga el río agua abajo si hay obras. Por ejemplo, en la ejecución del río de la presa Carrizal, el cierre se hizo bastante agua arriba y el retorno al cauce del río Tunuyán no podía estar agua abajo del dique Tiburcio Venega, que es el azul distribuidor. Entonces hubo que definir con bastante precisión y eso casi siempre se estudia solamente abocado al cierre del río o al desvío del río para el caso de presas. Todo eso está en la bolilla de presas, pero nosotros vamos a ver hoy día todos los otros casos que no son presas y que necesitan un desvío del río como parte antecedente, como obra de preinversión o preobra a la hora de que se desarrollen en el río, ya sea un azud, un puente, un túnel, un gasoducto,
cualquier cosa que atraviese el río, generalmente tenemos que tratar de trabajar de alguna manera desviando el río. Y ahí se presenta una serie de alternativas en las cuales se empiezan a encasillar los distintos tipos de cierre en distintas alternativas de acuerdo al tipo de obra. Hay veces que de acuerdo a la tipología de la sección transversal del río, yo no lo puedo desviar, no lo puedo sacar del encajonamiento en el cual circula de una barranca a otra. El río genera meandros, o sea, una figura tipo serpentoide en su planta y se mueve entre dos barrancas que pueden tener un origen fluvial o un origen glacial, no importa eso, lo importante es que están limitados, no se pueden ir más por afuera de la barranca. En el caso en que yo tenga que hacer un desvío para una obra dentro del río, si esa obra es una obra de tipo permanente o definitiva, tendré que buscar cómo hacerla con un plan de trabajo que permita hacer la obra por segmentos, de manera de trabajar con el río adentro de lo que encierran las barrancas de erosión, o debo trabajar en longitud tipo presa, entonces tengo que buscar sacar el río, hacer un bypass por afuera de la normalidad del río y ya es una obra mayor. Cuando de presa se trata, yo trabajando en longitudinal tengo que cerrar toda la barranca, porque no me pueden quedar lugares con dificultad de cerramiento, porque justamente son lo que no queremos. Para embalsar un río, nosotros no queremos que hayan fisuras, por eso nos vamos río a río a buscar gargantas chicas de poca longitud y profunda para trabajar con desvíos completos del río. Hay otro gran número de obras que son transitorias. Por ejemplo, yo quiero atravesar a la altura de Luján con un gasoducto al río Mendoza, en el caso que viniera con un caudal o entre Potrerillo y el dique Chipolete. Que viene agua en el río, pero con un caudal, primero que está regulado y después un caudal mucho menor al caudal máximo que trae el río en su momento de caudal máximo a escurrir en esa progresiva. En ese caso yo puedo mover el río dentro de las barrancas y hacer la obra segmentadamente en segmentos que permitan que yo pueda mover a voluntad hacia un lugar o hacia otro río. ¿Cómo se hace esto? Primero y fundamentalmente tenemos que definir si la obra que vamos a hacer es una obra transitoria o definitiva. Si la obra es transitoria, es una obra que, si la obra amerita solo un cierre transitorio, se puede dividir el río en segmentos, conociendo perfectamente el hidrograma, e ir encajonándolo en determinados sectores para trabajar con el río seco dentro de la misma sección transversal, por ejemplo, para cruzar con un caño o un sifón. Yo trabajo en el río seco, que es la mitad de la longitud del desarrollo del sifón, y cuando termino esa parte, derivo el río para el lugar en donde tengo la obra ejecutada y dejo en términos de ejecución el tramo de sección que no tiene el entubamiento. Entonces puedo trabajar sin agua en el lugar. O sea, puedo jugar con el movimiento del río en la planta de esa sección transversal que voy a ocupar para el río. ¿Me van entendiendo hasta ahora? O sea, puedo tener obras permanentes, pero que necesitan desvíos transitorios, porque el río va a seguir con su misma tipología hidrológica una vez que pasó un gasoducto por abajo, o el túnel subfluvial en el río Paraná. Son obras que no van a influir en la evolución hidrológica del río. Lo que es importante en estos casos es hacer la planificación de la obra conociendo cómo es exactamente la tipología del hidrograma de escurrimiento del río. No es lo mismo trabajar con un caudal que yo lo tengo regulado porque tengo una obra de regulación agua arriba,
que con un río de montaña, en donde la mayor cantidad del año, en un río de escurrimiento absolutamente pluvial, lo tengo sin agua, pero cuando llueve en la precordillera se me generan los acontecimientos que tuvimos hace una semana o dos atrás, que el río que estaban desactivados se activan en forma muy caudalosa. Entonces debo conocer la tipología del río para que no coincidan los tiempos de escurrimiento con grandes caudales mientras estoy generando el desarrollo de la obra. Así se han planificado los badenes en las rutas nacionales, así se han planificado los cruces de gasoductos, los cruces cloacales. O sea, se va trabajando, conociendo perfectamente cuál es el hidrograma del río en la sección transversal en la que estoy trabajando, saber si ese hidrograma lo puedo manejar o no y establecer un plan de trabajo para la obra de cruce que me permita manejar con el dato del hidrograma los tiempos ejecutivos de obra para que yo realice la obra. A veces hay obras que demoran 3 años, porque tenés que parar 3 bajas del río para terminar. En San Juan hay un gasoducto que cruza por el río San Juan, que no se hizo la mitad de la obra y no se pudo continuar al próximo año porque los caudales se mantuvieron altos porque hubo un movimiento de turbinas y derogaciones que no permitieron que se trabaje, y recién se comenzó al tercer año la ejecución, cuando se pudo con el hidrograma disponer el río en el lugar en donde se había ejecutado la obra primaria. ¿Entienden? O sea, hay posibilidades para poder manejar los desvíos del río, necesitamos conocer perfectamente la planificación de la obra y tener como un dato más el comportamiento hidrológico del río. Por supuesto que debo conocer los parámetros hidrológicos. Para eso es que estudiaron tanto hidrología, para conocer cómo funciona un río, cómo se maneja un río. La mayor cantidad de desastres en obras de tipo hidráulico se producen porque infradimensionamos la importancia que tiene trabajar con seguridad ante un evento aluvional, por ejemplo, en alta montaña. Ahí si se meten a googlear o en YouTube van a encontrar muchísimos accidentes que se han producido porque se supera la capacidad resistente de las obras de cierre porque son no tenidas muy en cuenta en el momento de definir la inversión. Como no son la obra troncal, no son muy tenidas en cuenta en algunas oportunidades. También tenemos que ver que cuando generamos cambios dentro de la sección transversal, yo estoy cambiando también el equilibrio de sedimentación o de erosión que tenga en esa sección. Por lo tanto, tengo que tener cuidado en mantener una transición gradual para que no se me genere erosión de mayor dimensión de la que yo puedo manejar, ni una sedimentación aguas abajo de material que debió haberse depositado en condiciones normales en otro lugar. Debo manejar, por supuesto. Sí, adelante. Disculpe, una consulta. ¿Está mostrando alguna presentación? No. Ya, perfecto. Ya les cuento. Ahí va, no, perfecto. Y se las debo. ¿Saben por qué? No pasa nada, era por la duda. No sé si estaba hablando o presentando algo. No, estamos dando clases así a imaginación. Mira, lo que puedo hacer es ver si... A ver, espera un cachito, vamos a ver si podemos presentar el apunte. Bueno, pero termino con esto. El apunte está subido. No, lo que pasa es que es un tema nuevo, el apunte está subido y está lo que yo le estoy diciendo, o sea, está más o menos explicado lo que yo le estoy diciendo. Siguiendo, tenemos que tener en cuenta entonces 2 cosas para hacer el desvío del río. La tipología hidrológica del río y el plan de trabajo de la obra. Y la duración de la obra. Poderla abortar en caso que haya un inconveniente y tener un plan de contingencia que no me afecte la obra. O sea, debo asociar las posibilidades de fracaso o de colapso de las estructuras de cierre debido al río que no me afecten a la obra fundamento del desvío. Una cosa que es importantísima, chicos, que en el apunte está medio flaco puesto, está medio poco, por eso se los quiero resaltar ahora en esta clase mucho.
tienen que tener muchísimo sutileza con el bateo topográfico que hagan de esto. Generalmente lo mejor es hacer una taquimetría de la zona. ¿Por qué? Porque el agua no va a ir donde nosotros hagamos el desvío, va a ir donde le sea menos desgaste energético ir. El agua siempre hace lo que se le da la gana, eso métanselo en la cabeza. Nosotros tenemos que tratar de encauzar y sugerir un cauce que sea el que el agua elija. ¿Por qué les digo esto que parece una perogrullada? Porque a veces hacen obras de desvío que cuando se genera el desvío, el agua no entra, por algún motivo topográfico, porque tiene otro camino preferencial el agua para transitar. El agua siempre va a buscar el menor gasto. Por lo tanto, tienen que hacer un bateo topográfico y dividir en 3 partes la obra de desvío. La primera, siempre tiene que ejecutarse la obra de desvío de aguas abajo a aguas arriba. Tienen que trabajar en seco. Tienen que trabajar primero del punto en donde va a retornar al río. Así sea un corte de poco tiempo o un corte de largo tiempo. Siempre tienen que trabajar de aguas abajo a aguas arriba. Tienen que ir de agua abajo a agua arriba y tienen que tener en cuenta que el agua siempre va a seguir. El río se ha formado por los puntos más bajos del lugar en donde transita el río. Eso es lógico porque el agua va buscando el mínimo gasto energético. Pero aparte de esto, como concepto, tienen que tener una entrada al río, un retorno al río del desvío que generemos con una velocidad mayor a la que en ese lugar trae el río. O sea, tienen que entrar teniendo condiciones de pendiente de ingreso mayor a la que en ese momento trae el río. ¿Por qué? Porque si no, no los va a dejar entrar el río. El caudal de base que traiga el río no va a permitir que el desvío ingrese con fluidez. Siempre entrar no más de 45 grados. Nunca retornen transversal, jamás. Tienen que entrar prácticamente paralelo y en un punto determinado que favorezca de mayor velocidad ingresar o retornar después que han hecho un desvío. En el tránsito del desvío deben mantener condiciones que no erosionen ni sedimenten material en el desvío. ¿Por qué? Porque ustedes van a querer tener mientras que dure la obra, un desvío, recuerden esta palabra, estable en el tiempo. ¿Por qué? Porque así como varía el hidrograma y va a variar el caudal, lo que no puede variar es la estabilidad de sedimentación y de erosión que tenga el río. Recuerden la balanza de Blaine que vieron en hidrología. Todo esto tienen que ver ahora. Tienen que ir regulando las velocidades de manera tal que entren a alta velocidad en el retorno, pero que ingresen a muy baja velocidad en la toma. Para que si hay algún problema, yo lo pueda trabajar a baja velocidad y no a alta velocidad. ¿Me entienden? El secreto de los desvíos del río es tratar de que retornen a la mayor velocidad posible, de manera que puedan entrar. Que no exista ni sedimentación ni erosión y que ingrese a una velocidad que permita que si hay algún inconveniente yo pueda reforzar márgenes, pueda encajonar, pueda realizar bordo, que no sea una entrada torrencial. Porque eso es lo que genera en muchas oportunidades desequilibrio de caudal o fallas erosivas que se suelen llevar puesta obra entera. Entonces tienen que tener muy clara la topografía y tienen que hacer una modelización topográfica de los puntos de mínima energía, que sería el fondo del cauce por el cual va a transitar ese desvío. Otro factor a incorporar es si la duración de la obra es corta. O sea, si ustedes tienen que cruzar con un caño o tienen que limpiar una SUD o tienen que pasar con 2 torres de alta tensión, como pasó en Comahue Cuyo, no hay problema porque son obras que se pueden realizar rápidamente y el tiempo de ejecución no afecta a la vida del río, Pero cuando es prolongado, hay factores en los cuales hay que tener en cuenta que los desvíos deben dar al uso que tenga el río las mismas características que tenía el río propiamente. Por supuesto, si hay navegación, deben procurar que en el desvío
vehículos con el calado que tengan, si es de diversión nomás, bueno, será... Tienen que pensar que el río debe funcionar de la misma manera que si estuviera sin desvío. El desvío debe disimular lo máximo posible que haya una alteración en el escurrimiento para que se mantenga en el tiempo. Y en segundo lugar, fundamentalmente, el tema ecológico. Han habido gravísimos problemas por cortes y desvíos que se han hecho en el río que no han considerado, por ejemplo, el desove de los peces o el necesario tránsito del remonte aguas arriba de algunas especies. Yo no sé cuál, los salmones o las truchas, no sé cuáles son los que van, ponen huevo arriba, abajo. O sea, el río lo recorren nosotros no sabemos esto. Y como no lo sabemos, es que no tenemos que afectarlo. Siempre que se trate de un desvío que va a ser prolongado, ustedes deben darle al desvío las características propias que tenía el río en ese lugar, para que no sufra ninguna afectación como consecuencia de esto. Es importante también que tengan en cuenta que cuando hablamos de desvío del río, se intenta generar un corte o un cierre y puede ser un desvío total o un desvío parcial. Estos son en ríos de montaña. Cuando son ríos de llanura, es imposible un desvío total. Entonces lo que se hace es ir generando un avance de la obra simultáneamente al control de la curva de remanso horizontal que está generando afectación a esto. O sea, deben ir generando, no es un desvío, sino que el río, al ir aumentando su altura, va involucrando muchísima superficie horizontal y esto va generando también un condicionante que no es un desvío del río, sino sería una invasión marginal del río. Las presas que se hacen en zonas llanas suelen tener invasiones laterales grandísimas. Entonces, está la decisión. ¿Se permite que avance o se hace un muro de contención? ¿Dónde se hace ese muro de contención? ¿Qué es lo que quieren defender? Todas estas cosas van dentro de lo que la ingeniería hidráulica o la obra hidráulica establece como los postulados necesarios de establecer. Desvío del río, contención del río, recrecimiento de la curva de remanso. Esas decisiones las tienen que tomar ustedes, porque debemos dejarle a quienes ejecuten la obra las condiciones suficientemente garantizadas y de seguridad para que trabajen con tranquilidad. Cuando no se puede desviar el río, porque es un río muy grande y porque no tengo posibilidades de hacerlo, lo que se hace es generar en caso que se funden puentes para cruce de viaductos, o que es lo más común que van a ver. Se suele generar un recinto estanco seco con tablestacas metálicas que están ahí en el apunte, la van a ver que generan un volumen que se hinca, que se llama encajonado, con una bomba se saca el agua y queda un recinto estanco seco en donde en cada lugar se transforma una unidad ejecutora de proyectos. O sea, en cada lugar generan la fundación y la obra que tienen que hacer debe sobrepasar, por supuesto, con una revancha importante, la altura del río, porque el próximo plano de ejecución de hormigón ya va a ser en seco, o sea, fuera del río. Mientras estén por debajo de la altura normal del río, se trabaja en las tablestacas que generan este encajonamiento para trabar en recintos estancos sin tener que desviar el río. Y en un número que no sea tan grande para que no se genere una aceleración entre los cajones. Porque ustedes no pueden hacer, si tienen 10 pilas, no pueden hacer 7 juntas o 5, porque la disminución de secciones le va a generar una variación en el hidrograma de escurrimiento en esa sección. Y ese aumento de velocidad puede generar erosión que no estaba calificada en el cálculo previo de la ejecución del puente. ¿Está claro? Tienen que ir trabajando con el número necesario de manera que no afecte el caudal en la sección transversal del río. Otro uso muy grande que tiene el río de montaña, sobre todo a mí me tocó verlo esto, en zonas en donde la población, en zonas de montaña, hay un ciclo que se cumple casi siempre. Las ciudades se establecen en un lugar, como fue Córdoba o como es Mendoza,
siempre aguas arriba, hay un río que lo abastece de agua y se genera una regulación, que en caso de Córdoba fue el dique de Carlos Paz, el dique San Roque, y acá en Mendoza el Potrerillo, siempre la misma evolución en los pueblos de montaña. Y después, la tercera etapa es que empiezan a edificar aguas arriba de las presas reguladoras, donde el río todavía se encuentra en un estado no controlado en su estabilidad meandrosa, o sea, no es estable en el lugar en donde circula. Entonces, cuando hay grandes crecidas, a veces se erosionan los ríos y la gente va y hace casa imprudentemente muy cerca de los barrancos y hay problemas. Una de las defensas que se da, que me la dejó a mí Fernando para que el titular para que se las diga ahora, es que se suelen causar con preferencia lugares que alejen el peligro erosivo a determinadas zonas que se quieren defender las laderas. O sea, se trabaja sobre el río generando inducción de cauce o un fusible de manera tal que para un caudal que supere un determinado número, el río se comporta hacia el lugar en donde nosotros les hemos inducido un cauce para un caudal superior. ¿Entienden? Se puede manejar un río con un cauce estable en forma sin agraviarlo, pero cuando aumenta, que no quede a la deriva el lugar en donde va a ejecutar la erosión. Se le puede sugerir al río con una determinada tipología de tareas sobre el río hacia donde se genere la erosión. O sea que hay desvíos del río activos y desvíos del río pasivos. Los desvíos del río activos son los que efectivamente se hacen para ejecutar una obra que se ejecutan. Y hay otros que son trabajos que se hacen en el río de manera tal que si sobreviene un caudal descontrolado, se activa un movimiento que hemos hecho en el cauce del río para que preferencialmente busque un determinado cauce en donde las afecciones serían menores. ¿Está claro? Bueno, chicos, no quiero... hay unos apuntes que están muy buenos a esto, están con fotitos, todo, están en los cajones. Hay obras acá en la Argentina maravillosas de desvío del río. Es muy lindo leer ahí cómo se hizo el túnel subfluvial que va por debajo del río Paraná. Es muy linda la historia del desvío del río Tunuyán cuando se hizo el dique Carrizal. Después tuvo un problema gravísimo porque se hizo tan estable que el río no quería volver al cauce natural, así que costó bastante generar el tapón que resistiera el reencauzamiento al cauce natural del río Tunuyán. Bueno, más que nada, ¿qué tiene como fundamento esta clase? 3 cosas. Primero, saber que no siempre que se haga un desvío del río es para una presa. Se hacen desvíos del río, por ejemplo, para limpiar vasos de azudes. Por ejemplo, para cambiar compuertas en azudes. Si yo en un azud móvil necesito cambiar 2 compuertas, voy a trabajar en el río con la máquina de manera tal de evitar que el río pase por esas 2 compuertas. ¿Entienden? Hay muchas tareas de mantenimiento operativo que necesitan en un momento determinado del año desviar el río. Generalmente en invierno, cuando es más fácil desviarlo y es más fácil manejar todo el equipo móvil que tienen para cierre en los azudes móviles. Por ejemplo, para reparar las compuertas del desarenador, para limpiar las compuertas del desgrabador. Todo esto ustedes necesitan tener la capacidad de manejar el río hacia un lado u otro dentro de la barranca, que son desvíos dentro de la misma sección transversal. En segundo lugar, o sea, ampliar el concepto de desvío del río. Si le llegamos a tomar desvío del río en el examen, no empiecen a hablar solamente del desvío del río para presa. Es una obra complementaria necesaria para darle garantía y seguridad a la obra troncal o a la obra motivo de este cierre. A veces, chicos, los desvíos del río suelen ser más caros que la obra misma. Por ejemplo,
para poner las pasarelas en el río Iguazú, las primeras, las que están en la entrada antes de llegar a la zona turbulenta, ustedes saben lo que fue hacer esas pilas en pleno río Iguazú, cerca de las cataratas, en donde no hay manera de hacer las cosas sin generar un desvío, porque o se hace premoldeado, pero como es tan irregular, no había posibilidades de mantener una estructura geométricamente estable. Así que tuvieron que desviar cada brazo para poder hacer las pasarelas para que hoy que va a las cataratas del Iguazú pueda recorrer con las pasarelas por todos lados y meterse dentro de los saltos y todo. En ese caso, habían aguas arriba, cauces sugeridos para aumentar un determinado salto y debilitar otro, de manera que se pueda trabajar en caudal manejable a los efectos operativos. Y en tercer lugar, que cuando se plantea una gran obra, siempre el ingeniero hidráulico que se dedique a estos temas, no solo a ejecutarlas, sino a mantenerlas, a operarlas, tiene que tener en mente que debe proveerse de toda la información básica para la preinversión, para no equivocarse en el diseño, y de todas las obras complementarias, previas y posteriores, para no afectar a la gente ni al ecosistema que envuelve a la obra. Porque así como necesitamos desvío del río para poder hacer la obra, tenemos que ocuparnos también de los impactos que genera la obra aguas abajo. O sea, siempre posiciónense en el lugar en que nosotros obra tenemos que hacer, para eso estudiamos y es lo más lindo que tiene la vida, hacer obra. Pero tiene que tener siempre en cuenta de no generarle garantía de seguridad mientras están ejecutando la obra con una obra complementaria de desvío que les permita trabajar con garantía de seguridad. Y en caso de contingencias, tener un plan de contingencias que maneje la situación. No empezar a traer opinadores de todos lados, que al final terminamos preguntándole hasta a los marcianos cómo se hacen las cosas, cuando en realidad debíamos haber previsto qué es lo que hacíamos. Y en tercer lugar, es agua abajo. Asumir las consecuencias que tiene la obra que estamos haciendo en el cambio de la tipología del río. En realidad, los ingenieros, todas las obras que hacemos dentro del campo de la hidráulica tendrían que ser las obras complementarias que mejoran el tránsito del río. Nunca el ingeniero, las obras de hidráulica, sobre todo, muchachos, acompañan a la lógica evolución que tendría el río por una demanda insatisfecha de un sector de la población. Si nosotros nos paramos frente a una obra hidráulica queriendo hacer cosas que no debemos, en lugares que no podemos, casi siempre terminamos en algún YouTube viendo cómo, con tristeza, terminamos en un colapso o económico o de obra. Así que siempre piensen en las obras complementarias y en las obras de defensa. Con esto nosotros, este temita está como desvío del río. Y los apuntes creo que ya lo subió el Guillermo. Sepan eso nomás y con eso estamos bien. Ahora quedo sujeto a las preguntas que quieran hacer de este tema o cualquiera, porque ya no tenemos más clase. Esta es la última clase, ¿cómo se llama? Teórica que tienen y práctica también. Una pena que no nos hayamos ido al dique Valleduco. No funcionó eso al final, sí, no, nunca dijeron, no sé, sigue hablando, vamos a decir, del tema. ¿Cómo? No sé qué dijiste, Gabriel. No, digo que nunca se terminó de hablar de ese tema, no se dijo nada y nunca nos enteramos de nada tampoco. Bueno, ahora te digo por qué. Nosotros tenemos prohibido dar clase presencial y sacarlo a usted 1 metro de la facultad. Yo tiré la pelota para que a ver si algunos se prendían y podíamos ir o en autos particulares o en un micro alquilado por afuera. No estamos armando nada clandestino, pero oficialmente ya me dijeron 3 veces que no los puedo llevar al dique, están en ningún lado. Así que o esperamos que termine este asunto de los protocolos restrictivos que tenemos para todos, o habrá que ver si podemos ir en autos particulares. Yo, cuando quieran ir, no tengo ningún problema. Pero no puedo ordenarlos yo, porque me van a matar a mí. Pues yo no puedo hacerlo como profesor, no puedo armar una ida al dique Valleduco.
A buen entendedor, muchachos, pocas palabras. Sí, aparte, principalmente la gran contra que teníamos con la visita al dique Valleduco es el control que hay de gendarmería y de Zapata, en Zapata, el que es control de gendarmería y fitosanitario. Claro. Entonces no sabíamos y no podíamos estar seguros si al pasar con autos particulares por ahí podíamos tener problemas. Entonces, para evitar ese conflicto fue que decidimos no hacer por ahora esa visita. Pero después con el Guillermo lo arreglan. Guillermo ya es parte de la cátedra, ya es un colega y está muy vinculado con nosotros. Fíjense, lo que quieran, no es obligatorio, pero yo realmente te tengo que decir que yo considero que para terminar el aporte académico, para mínimo que tiene que tener un ingeniero civil, deberíamos haber ido a un dique en actividad con agua salvaje, porque el dique Chipolete, el agua ya viene clara, está más cerca y todo, se puede ver todo también, pero en realidad hay que ver las cosas. Bueno, hay algo ahí en el vamos a hacer una peliculita un poco más larga a lo mejor. También A ver. es una opción. ¿Qué más? La verdad. Listo. Todo bien. Martín, Bueno, yo